para no dejarlo gobernar nuestra vida, pero nuestro espíritu tiene que separarse del alma y ser autónomo. Nuestro espíritu tiene que ser autónomo, no tiene que estar recibiendo influencias del alma y mucho menos de la carne, del cuerpo, sino que nuestro espíritu tiene que ser autónomo, independiente, autogobernable en cuanto a nosotros mismos. Ahí es donde radica el dominio propio, ¿sí? Y cuando nuestro espíritu es autónomo, entonces el alma tiene que someterse y tiene que sujetarse a la voluntad del espíritu. ¿Cuántos pueden decir amén? Es por eso que David decía: alma mía, ¿qué? Alma mía, bendice al Señor. Ahí lo que estaba haciendo David es, desde su espíritu, desde su dominio propio, le estaba diciendo a su alma que bendijera a Dios, tomando autoridad y gobierno sobre sus emociones. Gloria a Jesús. ¿Por qué les dije eso? ¿Quién sabe por qué les dije esto? Señor. Bueno, vamos tan amable a la palabra. Nos quedamos. ¿Qué número vamos a ver hoy? Estamos viendo la numerología bíblica. ¿Qué número? 3. ¿Alguien se acuerda que hablamos? ¿Qué representa el número 1? Estamos dando, ya estamos, por si estamos grabando, estamos dando una serie que se llama la numerología bíblica, ¿sí? Y no estamos compartiendo esto desde la perspectiva solamente de que, pues ya sabemos que el número 1 representa la unidad, la integridad, como tal. El número 2 representa en general confirmación, ¿sí? 2 testigos, ¿sí? Cuando dijeres algo, dilo ante 2 testigos. Si vas a decir algo, busca 2, o si no, dilo a la iglesia. Cuando tu hermano pecare contra ti, los 2 testigos que vendrán a la tierra para compartir del evangelio, y el número 3 en general representa doble confirmación, ¿sí? Doble confirmación. 2 o 3 testigos, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre. Entonces el 3 representa una confirmación firme, una confirmación segura. Entonces 2 significa confirmación en términos generales. Ya vimos lo que estábamos viendo. Entonces diga: 1 representa unidad, por supuesto, Dios sobre todo, Dios es uno, ¿sí? Representa unidad. El 2 representa en general confirmación, diga confirmación. El 3 representa doble confirmación, ¿sí? Confirmación. Recuerde cuando José tuvo un sueño, cuando el faraón, el rey, tuvo un sueño, ¿sí? Tuvo doble, tuvo una confirmación en el sueño. Miró las 2 vacas, las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas, y las 7 vacas flacas devoraban a las 7 vacas gordas, las 7 espigas escuetas y las 7 espigas frondosas. ¿Recuerda? Entonces, Dios siempre usa el 2 para confirmación, y el 3 es doble confirmación, donde están 2 o 3 congregados. 4, vamos al número 4. Tan amable, número 4. No, al 3, que representa la doble confirmación. El 3, entonces, como punto inicial, representa doble confirmación para cualquier cosa. Tenga su Biblia, si puede, tenga donde apuntar, porque vamos a estar leyendo mucho acerca de la palabra de Dios. ¿Ok?
Déjeme ponerle aquí nada más algo para que no se cierre esto a cada rato. Si no, a cada rato se está cerrando y me saca de mi mensaje. Ok, listo. Quiero que oremos. Padre, te damos gracias. Muchas gracias, Padre Celestial. Gracias, mi precioso Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Diga, Padre Celestial, gracias que nos has dado vida, que nos das salud a través de la sangre preciosa de Jesucristo. Señor Jesús, gracias que nos das vida eterna. Gracias que nos das el poder contra las tinieblas a través de tu sangre. Diga, Espíritu Santo, muchas gracias, que tú eres nuestro maestro, tú eres nuestro ayudador y nuestro consolador, nuestro guía. Guíame en esta mañana, Señor, te pido, para que yo pueda entregar la palabra a tu pueblo. Ahora diga conmigo, estoy listo para recibir el mensaje, la palabra que tu Espíritu Santo traerá a mi corazón, en el nombre de Jesús. Ok, listo. Vamos entonces al número 3. Repito esto una vez más para que usted lo tenga ahí grabado. 1 entonces es el número de Dios. Dios es 1. 1 es el número del casamiento, del acto del casamiento, dijimos, no de la vida matrimonial, sino del acto del casamiento. Ya no serán dos, sino serán ¿qué? Una sola carne. Dos personas que se unen para ser una en un matrimonio, en el acto del casamiento, ¿sí? 1 es el número, dijimos, de la unidad, ¿sí? Dios quiere que seamos uno. 1 es el número de la integridad. Integridad, no mistura. Dios no quiere la mistura, ¿sí? 2 es el número de la iglesia, donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, ahí estoy yo, ahí está Cristo. Es decir, donde hay más de 2 hijos de Dios congregados, Cristo está ahí y por lo tanto ahí está parte de la iglesia de Cristo. 2 es el número de la palabra de Dios. La palabra de Dios está compuesta, no dividida, compuesta por 2 testamentos. El Antiguo Testamento representada por la ley y los profetas, el Nuevo Testamento representado por los evangelios y las cartas paulinas, cartas generales y el libro de las revelaciones y los hechos de los apóstoles, ¿cierto? En el Antiguo Testamento, por supuesto, también tenemos, aparte de la ley y los profetas, historia, tenemos salmos, proverbios, etcétera, ¿sí? Y entonces el 2 representa la palabra de Dios, la ley y la gracia. Diga, la ley y la gracia. Necesitamos la gracia para soportar la ley. Sin la gracia, la ley nos aplasta, nos destruye. Pero gloria al Señor Jesucristo, que su Hijo amado vino para dar gracia, para dar salvación de manera inmerecida. Es la gracia que nos ayuda a soportar la ley. Dios, entonces, 2 es el número del matrimonio o la vida matrimonial. Ahora sí, el 2 también es el número de la vida matrimonial. El 1 era el número del acto matrimonial. El 2 es de la vida. Ya la vida ahora en matrimonio. Son 2 personas que tienen que congeniar, ¿sí? El 2 también es el número de los acuerdos. No podrán andar 2 juntos si no estuvieran ¿qué? De acuerdo. Tenemos que estar de acuerdo. Podemos pensar diferente, podemos cada quien tener diferentes anhelos, diferentes sueños en la vida, pero para andar juntos necesitamos estar en acuerdos, ¿sí? Matrimonios que no están de acuerdo se dividen. Matrimonios que no se aman, que no tienen un mismo propósito en el amor, se dividen y se divorcian. Es por eso que vienen los divorcios, porque no hay acuerdos, no hay amor. 2 es el número de la oración. Si 2 se pusieran de acuerdo, todo lo que pidieren en el nombre de Jesucristo, al Padre le será ¿qué? Hecho, ¿sí? También ahora vamos entonces al número 3. Dígale a su vecino, número 3.
¿qué representa el 3 en la Biblia? ¿Sí? Primeramente vamos a ver que el número 3 es el número de la Trinidad, amados hermanos. La Trinidad. El número 3 en la Biblia representa la Trinidad divina. Por supuesto que el enemigo siempre quiere imitar lo que Dios ha creado o lo que Dios hace. También él formó su Trinidad diabólica. ¿Alguien sabe qué es lo que compone la Trinidad maligna? ¿Quién la compone? ¿Alguien lo sabe? ¿No? El anticristo, falso profeta, ¿y quién más? Y la bestia, ¿ok? Conforme la Trinidad diabólica, ¿sí? Pero Dios, recuerde, amados hermanos, Dios es un Dios trino, ¿sí? Hay incluso debate en esto, en cristianos que creen que Dios no está compuesto por 3 personas, y ellos incluso quieren decir que solamente se debe bautizar en el nombre de Jesucristo. Pero la Biblia habla claramente, amados hermanos, que Dios es un Dios Elohim. Elohim significa un Dios plural. Es uno, pero compuesto por 3 personas. Dios es uno, diga, Dios es uno, pero compuesto por 3 personas. Y Elohim hace alusión al Dios trino, al Dios plural. Dios dijo, hagamos al hombre conforme a qué, a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Dios no dijo, voy a hacer al hombre. Él dijo, hagamos. Hay otra parte en la Biblia donde dice, descendamos. Entonces, amados hermanos, es bueno entender que el Dios de Israel, Jehová, es uno. No son 3 dioses, es un Dios, pero compuesto por 3 personas, por 3 divinidades. Es algo no fácil de digerir, amados hermanos, pero así lo dice la Biblia y vamos a ver ahorita varios textos bíblicos, y esto es bueno que nosotros lo tengamos claro. Tú debes tener claro por qué Dios está representado en la Trinidad, y debes tener claro cuáles son los versículos que hablan de la Trinidad. Si yo le voy a pedir si puede apuntar estos versículos, son claves, son básicos del cristianismo, ¿sí? Le voy a pedir tan amable que tenga ahí listo. Norma, vas a buscar Juan capítulo 5, versículo 7 y Juan capítulo 5, no, primera de Juan 5, 7 al 8. ¿Ok? Vas a tener listo. Si quieren apuntar esto, háganlo tan amable, apúntenlo. Ahora bien, ¿cómo entendemos la Trinidad de Dios? Recuerde, el agua la podemos encontrar en 3 estados. ¿Estado qué? Sólido, líquido y ¿qué? Y gaseoso. 3 estados en los cuales usted puede encontrar el agua, pero la sustancia del agua es la misma en cada uno de estos 3 estados. Es la misma. La fórmula es la misma, no varía. El agua sigue siendo H2O en estado sólido, estado líquido y estado gaseoso. ¿Cierto? Es exactamente
la misma sustancia. Así es Dios. Dios está representado en el Padre, en el Hijo y ¿en qué? Y en el Espíritu Santo. Los tres son uno. Los tres representan al mismo Dios y tienen la misma naturaleza, la misma divinidad y la misma sustancia. ¿Cuántos pueden decir amén? Por favor, léenos, Norma, 1 de Juan 5, 7 y 8. Amén, dice. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Y estos tres concuerdan, ¿y qué? Y son uno. Tres son los que dan testimonios, ¿dónde? Léelo otra vez, léelo de nuevo. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Ajá, hasta ahí. Primero, tres son los que dan testimonio, ¿dónde? En el cielo. El Padre, ¿quién? El Verbo. Al Hijo se le conoce como el Verbo. Juan capítulo 1. Puedes buscar Juan capítulo 1, versículo 1. Génesis capítulo 1, versículo 1, Norma. Génesis capítulo 1, versículo 1. Y Juan capítulo 1, versículo 1. Primero Génesis, Norma, por favor, tan amable. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ajá, en el principio creó Dios, ¿qué? Los cielos y la tierra. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y luego, ¿qué dice Juan capítulo 1, versículo 1? Mire, el principio, capte esto. En el principio, ¿quién creó los cielos y la tierra? Dios. Ajá, ¿Dios qué? ¿Dios qué? ¿Seguro? ¿Seguro que nada más Dios Padre? Regularmente ponemos al Padre como al Creador, ¿cierto? El Creador es el Padre, el Creador es el Hijo y el Creador es el Espíritu Santo. En el principio creó Dios. De hecho, creó viene de la palabra bara, y bara significa crear de la nada. Dios tiene la capacidad y el poder de crear de la nada. Nosotros siempre transformamos los elementos. Lo que Dios ya creó, lo transformamos. Pero no podemos crear de la nada. Nosotros no creamos nada de la nada. Solamente transformamos lo que Dios creó. Es por eso la ley de la materia. La materia no se crea y está mal. Sí la creó Dios. La materia no se crea ni qué, se destruye. ni se destruye. También está mal. Sí se crea, Dios la creó. Ni se destruye, sí, Dios la puede destruir. Dios va a destruir la tierra. Dios va a destruir todo lo que creó de manera material y va a ser cielo nuevo y tierra nueva. ¿Cuántos pueden decir amén? Él no va a transformar la tierra, la va a desaparecer, la va a destruir. Solamente se transforma. Nosotros, para nosotros eso sí está bien. La materia, para nosotros, ahí sí tiene razón. Nosotros solamente podemos transformar la materia. No la podemos crear como la creó Dios y no la podemos destruir como la destruye Dios. Solamente la podemos, ¿qué? Transformar. Pero ve cómo la ciencia tiene errores y se contraponen con la Biblia. La materia sí se crea y ellos dicen no se crea. ¿Quién la creó? Dios. Dios en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí está. Y luego, ¿qué dice Juan capítulo 1? Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio, en la creación,
Antes de todo, era el verbo. Jesucristo es el verbo. La palabra, el verbo representa la palabra. Es por eso que el Señor Jesucristo dijo, mis palabras son espíritu y son ¿qué? Vida. Es por eso que Juan capítulo 5 versículo 39 dice: escudriñad las escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas, las escrituras, dan testimonio ¿de quién? De mí. Así dijo el Señor Jesucristo. Juan 5:39. Escudriñen las escrituras, léanlas de manera de tal forma que las escudriñen, léanla de manera consciente, léanla de manera sistemática, léanla de una forma que ustedes puedan encontrar las riquezas en ellas. Escudriñen las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. La escritura, el verbo, la palabra es Jesús mismo. ¿Cuántos pueden decir amén? Y entonces en el principio era el verbo, era Jesús, que representa la palabra, y el verbo era con Dios. Era con Dios, estaba con Dios Padre, pero a la vez el verbo es ¿quién? Dios. ¿Se fijan? Denle un aplauso al Señor Jesús. Sigue leyendo el versículo 2. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Por quién fueron hechas? ¿Por quién? Por el verbo. Todas las cosas. ¿Ven? No nada más es el Padre el Creador. Todas las cosas por Él fueron hechas, por el verbo. Y por el Padre. En el principio creó Dios. Pero también en el principio el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, y todas las cosas fueron hechas también por el verbo. Amén. Ahora ve a Génesis capítulo 1 versículo 2. Miren lo que dice. Ahora vamos a ver la interacción del Espíritu Santo también ahí. No solamente el Padre, no solamente el Hijo, el Espíritu Santo también ahí está en la creación. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Y el Espíritu de Dios qué hacía? Se movía sobre la faz de las aguas. Y a partir de ahí, la creación empezó a tomar un orden. A partir de que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, la creación empezó a tomar un orden. Entonces, el Padre, el Hijo están en la creación, y el Espíritu Santo ordenando la creación del Padre y del Hijo. Es por eso, mis amados hermanos, que cuando el Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas, Él empieza a moverse sobre nosotros. Nosotros también simbólicamente representamos las aguas. La muchedumbre de aguas está representada en el mundo. Muchedumbre de aguas, cuando habla la Biblia, es el mundo, es la gente, es el hombre que Dios creó. Es por eso que nosotros, la mayoría de lo que compone nuestra materia es ¿qué? Es agua. 70% aproximadamente de nuestra materia es líquida, es agua. ¿Cierto o no? El 70% aproximadamente de la tierra es ¿qué? Agua. Así que así como el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas para traer un orden, así el Espíritu Santo viene sobre nosotros y empieza a moverse sobre nosotros, sobre la faz de las aguas, que nosotros representamos el 70%, nuestro cuerpo está compuesto de agua. Él se empieza a mover sobre nosotros y empieza a traer orden a nuestra vida. ¿Cuántos pueden decir amén? En la medida en que tú dejas que el Espíritu Santo se mueva en ti, es decir, que Él actúe en ti, que Él te guíe, que Él te dé sabiduría, que Él te lleve y te encamine por la voluntad de Dios, tu vida va a cobrar orden. ¿Cuántos pueden decir amén?
La gloria de Dios desciende siempre en el orden divino. Hay desorden. El pecado trae desorden, trae confusión, trae destrucción. Pero luego Dios viene y trae un orden a nuestras vidas. Y cuando el orden de Dios se establece, la gloria de Dios desciende. ¿Cuántos quieren la gloria de Dios? Entonces, para que la gloria de Dios descienda sobre nuestras vidas, debemos permitir que Dios traiga orden a nuestra vida. Que Dios traiga orden a nuestra vida. Siempre se repite esto en la Biblia: caos, pecado, confusión, destrucción, y Dios viene y establece un orden, y cuando Dios establece un orden, la gloria de Dios se derrama. Véalo en la Biblia y va a encontrar seguido este ciclo: desorden, caos, pecado, orden, santidad y gloria de Dios. Entonces, quiero que leas Lucas 3:22, por favor. Alguien de ustedes dos, Lucas 3:22. Dios es el Dios de la Trinidad. Dios es el Dios de la Trinidad. Lucas dice: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ok, otra vez. Dice: y descendió el Espíritu Santo sobre él. ¿Y descendió quién? El Espíritu Santo ¿sobre quién? Sobre el Hijo. El Espíritu Santo viene sobre el Hijo. Dios Espíritu Santo descendiendo sobre Dios Hijo. ¿Y el Espíritu Santo vino en forma de qué? De paloma. ¿Sigue leyendo? Y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y vino una voz del cielo. ¿La voz del cielo de quién es? De Dios. Del Padre. ¿Ven? Padre, la voz del cielo. Hijo, siendo bautizado, obedeciendo al Padre. Y la paloma, el Espíritu Santo descendiendo sobre el Hijo. La Trinidad de Dios manifiesta. El Hijo siempre, el Señor Jesucristo siempre dijo: si ustedes me ven a mí, ¿han mirado a quién? Al Padre. Miren, vamos a ver otros textos, por favor. Mateo 11:27, por favor, Mateo 11:27. Juan 2:23. Y Juan 5:23. Mateo 11:27, Juan 2:23 y Juan 5:23. Por favor, ¿lo pueden leer? Mateo 11:27. Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por qué? ¿Sí es ese, verdad? No, es 12. Perdón. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Padre, nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. ¿Ven? Nadie conoce al Padre sino ¿quién? Sino el Hijo. Y nadie conoce al Hijo sino ¿qué? Sino el Padre. Y los dos se complementan y son uno. Por favor, lee Juan 2:23. Dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales. No, es primera de Juan, perdón. Primera de Juan. Mientras lee Juan 5:23, Norma. Ajá. Dice, por favor. Juan 5:23 dice: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. El que no honra al Hijo, ¿qué? No honra al Padre. Si usted quiere honrar al Padre, debe honrar ¿a quién? Al Hijo.
Si usted y yo honramos al Hijo, estamos honrando al Padre, porque son uno. ¿Cuántos pueden decir amén? El Padre dice, si tú miras a mi Hijo, me miras a mí. Si tú honras a mi Hijo, me honras a mí. Ahora sí, Primera de Juan, tan amable. Primera de Juan 2:23 dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. ¿Ven? Siempre la Biblia poniendo al Hijo y al Padre como uno solo. Aquel que niega al Hijo, ¿qué? Niega al Padre. Aquel que honra al Hijo está honrando al Padre, pero el que niega al Hijo niega también al Padre. ¿Sí? Y el Espíritu Santo. La Biblia dice también que todo le será perdonado al hombre, pero la blasfemia ¿contra quién? Contra el Espíritu Santo no le será perdonada. ¿Cierto? El Señor Jesucristo dijo, yo me voy, pero no los dejaré solos. ¿Les enviaré a quién? Al Consolador. Es el Consolador que ahora iba a estar representando al Padre y representando al Hijo. Hechos capítulo 2. Tan amable, Hechos capítulo 2. Y vamos a ver ahí cómo Dios cumple la promesa en la venida del Espíritu Santo. ¿Ya lo tienen? Sí. ¿Puedes leer? ¿Desde el principio 2? Sí. Desde el 1. Desde el 1. Sí. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos... Hasta ahí. Pentecostés. Pentecostés significa 50 días. ¿Por qué 50 días? Desde la resurrección del Señor Jesucristo hasta el día de la venida del Espíritu Santo pasaron 50 días. 40 días en que el Señor Jesucristo estuvo con sus discípulos, incluso comiendo pescadito. Mire qué interesante esto. El Señor Jesucristo ya tenía un cuerpo glorificado. Es decir, Él ya no tenía un cuerpo corruptible como el de nosotros. Su cuerpo de Él ya era glorificado, así como van a ser nuestros cuerpos cuando estemos con Dios. Vamos a tener los mismos rasgos. No sé cómo le van a hacer a aquellos que se transforman el rostro hoy en día. ¿Qué rostro tendrán cuando estén en la vida eterna? ¿Verdad? Hay un futbolista que ya parece un modelo, ¿verdad? ¿Se acuerdan del futbolista mexicano? ¿Cómo se llama? Los futboleros. El futbolista mexicano que se transformó el rostro para verse como modelo. Héctor Herrera. Ahora hasta salen en revistas de modelos y publicando ropa y todo lo demás. Pero usted lo ve cómo era antes y cómo es ahora y dice, ¿qué le pasó a este? Pues resulta que usted y yo, cuando pasemos al cuerpo glorificado, nuestros rostros serán igual a nuestro rostro natural. Es por eso que al Señor Jesucristo lo podían reconocer con su cuerpo glorificado. Y Él podía comer pescadito con ellos todavía, pescadito a la brasa. Pero cuando nosotros tengamos nuestro cuerpo ya glorificado, aunque podamos comer algo de fruta, ya no necesitaremos ir a la letrina, gloria a Dios. Porque ahora el cuerpo tendrá una capacidad de absorber todos los nutrientes sin desechar nada, absolutamente. El Señor, porque incluso la defecación es como una especie de inmundicia. Eso es en realidad. Es por eso que cuando Dios le habló en el Antiguo Testamento que tuvieran cuidado de las heces para que cuando los ángeles vinieran no tocaran lo inmundo. Entonces, en el cielo habrá un árbol y ese árbol dará 12 frutos, un fruto cada mes, ¿se acuerdan?
Y ese fruto será bueno para comer. O sea que en el cielo puede que podamos comer todavía de ese fruto. Pero ahora nuestro cuerpo absorberá todos los nutrientes, no desechará nada. Si usted en el cielo se come una manzana o una pera, su cuerpo lo va a absorber todo. Ese cuerpo glorificado lo va a absorber todo. No va a desechar nada, ni un gramo de desecho de la manzana. Diga, gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Ajá, entonces 40 días estando con sus discípulos el Señor Jesucristo, los discípulos lo podían ver, podían estar con Él, dialogando, comiendo con Él. 40 días después de haber resucitado, ¡qué glorioso! Y luego lo vieron cuando Él ascendió al cielo. Y 10 días después que Él ascendió al cielo, se cumplieron 50 días. Ese es el día del Pentecostés. Sigue leyendo, por favor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. La promesa cumplida por el Hijo. Yo me voy al Padre, les voy a preparar lugar a ustedes. Voy al Padre, de donde Él me envió, allá voy ahora. Y en la casa de mi Padre hay muchas moradas para todos ustedes, para todos los que creen. ¿Cuántos de aquí creen en el Señor Jesucristo? Allá hay calles de oro, mar de cristal, casas, penthouse para los hijos de Dios, que el Señor Jesucristo ha ido a preparar. Él dijo, yo me voy ahora, y el Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. Pero Él dijo, ahora les voy a enviar al Consolador, al Espíritu Santo, al Espíritu de verdad, el que los va a guiar a toda verdad. Él los recordará todas las cosas que yo os he enseñado. Y ahí se cumple cuando el Espíritu Santo, cuando ellos estuvieron todos juntos y estuvieron unánimes buscando el rostro de Dios, buscando la presencia de Dios, entonces vino como un viento recio el Espíritu Santo. Es por eso que cuando la iglesia nos unimos en oración, nos unimos en una búsqueda de Dios como un solo hombre, la gloria de Dios se manifiesta, el Espíritu Santo se manifiesta en nosotros con poder y con gloria. ¿Cuántos pueden dar un aplauso también al Señor Jesucristo, al Padre y al Espíritu Santo? Gloria al Señor. Así que el Padre y el Hijo son uno, el Espíritu Santo y el Padre y el Hijo son ¿qué? Uno. Esa es la Trinidad divina. Así que el 3 primeramente representa la Trinidad. En la oración, mire cómo nosotros interactuamos en la Trinidad. Escuche bien, en la oración usted siempre tiene que orar interactuando con la Trinidad. ¿A quién le pedimos? Siempre que usted ora pidiendo algo, le va a pedir ¿a quién? Al Padre. ¿Pero en el nombre de quién? Del Señor Jesucristo. ¿Y guiados por quién? Por el Espíritu Santo. Usted cuando ora de manera efectiva va a orar así: Espíritu Santo, precioso Espíritu Santo, por favor guíame cómo pedir al Padre. Y lo que el Espíritu Santo le guía, entonces eso usted pide al Padre. Y luego lo pide en el nombre de ¿quién? De Jesucristo. ¿Se fija? Usted cuando está orando es el Espíritu Santo el que lo debe guiar. Es el Espíritu Santo el que le debe revelar las cosas. Siempre que usted ora debe invitar a que el Espíritu Santo esté ahí con usted. Y usted nunca va a decir: Espíritu Santo, por favor, provéeme el pan de cada día. Esa sería una oración incorrecta. ¿A quién siempre se le debe pedir? Al Padre. ¿En el nombre de quién? Del Hijo. En el nombre de Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre.
El nombre ante el cual toda rodilla se debe doblar y toda lengua debe confesar que Él es el Señor. Siempre tiene que ser en el nombre de Jesucristo, no en mi nombre, no en el nombre del gobernador, no en el nombre del presidente. Es en el nombre de Jesucristo, porque a Él el Padre le dio toda la autoridad, todo dominio, todo gobierno. En el nombre de Jesús está representado. ¿Cuántos pueden dar un aplauso a nuestro Señor Jesucristo? Es en el nombre de Jesucristo, guiados por el Espíritu Santo, y siempre tenemos que pedir al Padre. Nunca usted va a pedir provisión ni al Hijo ni al Espíritu Santo. Siempre se la va a pedir al Padre, pero nunca lo va a pedir en nombre de nadie. Ni siquiera usted puede decir: Padre Celestial, en el nombre del Espíritu Santo. No, es en el nombre siempre de ¿quién? De Jesucristo. Y guiado siempre ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Así que en la oración siempre está presente la Trinidad. ¿Cuántos pueden decir amén? Ahora bien, Señor, ¿qué pasó con la hora? 3 también es el número de la composición humana. Dios dijo que Él nos creó conforme a su ¿qué? A su imagen, de acuerdo a su semejanza. Puedes buscar esos versículos en Génesis capítulo 1, me parece. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Sí? ¿Alguien lo tiene? ¿Lo puede leer? Sí, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestras semejanzas, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra Y sobre la tierra. ve buscando Salmos capítulo 8. Grábese esa palabra, y señoree. ¿Ok? Lee otra vez el primer versículo que estabas leyendo. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias. Hasta ahí. Hagamos al hombre. Ahí está la Trinidad. Hagamos al hombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En la creación, ¿sí? En el principio creó Dios. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Génesis 1:2. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz. Así como Dios en su Trinidad creó todas las cosas, ahora Dios en su Trinidad está creando al hombre. Hagamos al hombre. Dios diciendo a Dios Hijo, Dios Padre diciendo a Dios Hijo, Dios Padre diciendo a Dios Espíritu Santo: vamos a hacer al hombre. Y lo vamos a hacer de acuerdo a ¿qué? A nuestra imagen y a nuestra semejanza. A nuestra imagen y a nuestra semejanza. Así que Dios, siendo un solo Dios, pero compuesto por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, también a nosotros nos hizo y nos creó de una manera compuesta, de una manera trino, ¿sí? Nosotros somos seres trinos, estamos compuestos por 3. ¿Sí? Ahora lee Salmo capítulo 8. Y dijo: y señoree. Dios gobierna ¿sobre qué? Sobre todo. Dios es el rey de todo. Él gobierna sobre todo. Y a Él le plació
que toda su creación estuviese también bajo el dominio y bajo el gobierno del hombre al cual Él creó conforme a su semejanza. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por eso? Miren lo que dice Salmo 8. Léelo desde el principio. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Qué es el hombre para que tú tengas memoria de él? Y luego, ¿qué hiciste tú con el hombre? Mira lo que hizo Dios con el hombre. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra. Hasta ahí, poco menor que los ángeles. ¿En qué aspecto? ¿En el valor intrínseco? No, en fuerza. En fuerza y poder, ahorita somos poco menor que los ángeles. No en autoridad y en valor intrínseco. Porque los ángeles son creación de Dios nada más. Nosotros somos creación y somos hijos de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Dios llama también a los ángeles como sus hijos, pero los hijos somos nosotros. Nosotros somos los hijos de Dios y los ángeles son criaturas de Dios. Son seres creados por Dios. Pero a los que Dios llama a sus hijos es a nosotros. Gloria a Dios por eso. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos se pueden gozar por eso? Y dice Dios que toda su creación, la obra de sus dedos, todo lo que Dios creó, todo lo que Él formó, lo puso bajo el dominio del hombre. Lee otra vez esa parte. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Hasta ahí. Eso va de la mano con Génesis, donde dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, y señoree sobre todo lo que nosotros hemos creado o vamos a crear. ¡Qué increíble! ¿Cuántos pueden dar un aplauso a nuestro Señor, que Él nos ha dado tanta honra y tanta bendición de poder señorear todo lo que Él ha creado y de crearnos de acuerdo a su imagen y a su semejanza? Dios es espíritu. La Biblia dice que Dios es espíritu. Juan capítulo 4. Cuando Dios habla de los verdaderos adoradores. Dios es espíritu y los que adoran al Padre en espíritu y en verdad es que necesario que le adoren. ¿Se acuerdan? Cuando el Señor Jesucristo tuvo el encuentro con la mujer samaritana. Dios es espíritu. Nosotros somos seres espirituales. El espíritu que Dios dio al ser humano un día volverá a Dios. Usted y yo, cuando Dios nos creó, Él imprimió en nosotros el soplo de vida. Y ese soplo de vida es el espíritu y es el alma del ser humano. ¿Cuántos pueden decir amén? Dios también es un ser que nos creó de acuerdo a su imagen en cuanto al alma que nos dio. En el alma está representada la mente, la voluntad y ¿qué? Las emociones. Dios tiene mente, Dios piensa. Es la mente más brillante, por supuesto, en toda la tierra. Él nos dio a nosotros tener mente.
pensamientos a su imagen corporal. Dios también se describe como un ser. La Biblia describe que Dios, su brazo fuerte, su brazo de poder, sus ojos como llama de fuego. Es decir, la Biblia describe a Dios con un aspecto corporal, su pelo blanco, al Señor Jesucristo montado en un caballo blanco, sus pies como bronce bruñido. Es decir, la Biblia describe a Dios como un ser corporal. El Señor Jesucristo, ya lo vimos, cuando fue transformado, su cuerpo glorificado, Él tenía un cuerpo, pero ahora glorificado. Así que la forma corporal nuestra es una imitación, es una imagen de la forma de Dios. Muchos dicen, Dios no tiene forma. Claro que tiene forma. La Biblia describe a Dios. Y así como los seres humanos tenemos esta forma corpórea, esta forma corpórea viene siendo una imagen de la forma de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? La tierra es ¿qué? El estrado de ¿qué? De los pies de Dios. De los pies de Dios. Y en muchas partes de la Biblia usted va a encontrar que se menciona que Dios tiene una forma corporal, no física como la nuestra, pero sí una forma corporal. Es decir, tú y yo, la forma corporal que tenemos tú y yo fue copiada de la forma que tiene Dios. Esa es la semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen, y a nuestra semejanza, que se asemeje a nosotros, en que Él también va a tener una mente. Dios describe a sí mismo de que Él tiene una mente, de que Él piensa, de que Él planea. Yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. Para que usted planee debe tener una mente. Pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. ¿Cuántos pueden decir amén? Así que nosotros tenemos una mente como Dios tiene una mente. Nosotros tenemos emociones. El Señor Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, tuvo emociones como nosotros. Él, cuando vio a Jerusalén, al pueblo escogido por Dios, que estaba alejado de Dios, que su corazón estaba alejado de Dios, Él lloró. El llorar es parte de nuestros sentimientos, de nuestras emociones. El Señor Jesucristo se reía. Dios también se alegra. Dios se alegra, Dios se enoja también a veces. ¿Cierto o no? Es decir, Dios, las emociones que nosotros tenemos son una semejanza de cómo es Dios. Es por eso que nosotros podemos reír, podemos llorar, podemos a veces hasta cierto punto entristecernos. El Señor Jesucristo se entristeció, lloró. Cuando Lázaro murió, Él lloró por Lázaro. ¿Cierto o no? Así que somos nosotros creados conforme a la semejanza de Dios, porque tenemos una mente, tenemos un alma. El alma que usted tiene es igualita a usted en lo físico. El alma que usted tiene es idéntica en lo físico a usted. Es por lo que le digo, ¿cómo le va a hacer Héctor Herrera? ¿Qué rostro va a tener cuando pase a la vida eterna? Pues va a tener el rostro primero, no el segundo. Va a tener el rostro que a él no le gustaba. La Biblia dice que debemos amar a nuestro prójimo como ¿qué? Como a nosotros mismos. Usted debe amarse a sí mismo.
Usted debe amarse a sí mismo. Nada de que, ay, estoy feo, estoy fea. Entonces usted le está diciendo a Dios que está feo, que está fea. Porque Dios lo creó a su imagen. Amén. Cuando usted dice, ay, mire, ese que está criticando a alguien en lo físico, está criticando a Dios porque esa persona es imagen de Dios. Cuidado con estar criticando el aspecto físico de los demás. Todos somos creación de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Ámese así como usted es, porque Dios lo creó a su imagen. Entonces Dios nos dio un alma, mente, emociones y voluntad. Dios tiene voluntad, Él decide qué hacer. Y Dios a nosotros nos dejó una voluntad, un libre albedrío. Él nos dejó el libre albedrío, ahí está representada la voluntad, a su semejanza. Así que Dios es espíritu, nosotros somos espíritus, seres espirituales. Dios es corpóreo, nosotros tenemos un cuerpo. Y Dios, de una forma u otra, nos creó con un alma que puede pensar, que tiene voluntad y que puede tener expresiones y emociones. Así que el ser humano, entonces, el 3 está representado también en la Trinidad o en la composición humana. Miren lo que dice 1 Tesalonicenses 5, 18 al 24. Esto se lo leo yo. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno y absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Os santifique, diga por completo. Y todo vuestro ser, dice espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de vuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Grábese este texto que acabamos de leer, 1 Tesalonicenses 5, 18 al 24. Y todo vuestro ser. Cuando la palabra de Dios se refiere al ser de la composición humana, se refiere a la plenitud del ser humano. Es decir, espíritu, alma y cuerpo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. El espíritu. En el espíritu está la conciencia. En el espíritu está también la comunión del ser humano. ¿Sí? Ahí está en el espíritu. Está la comunión, la conciencia y la intuición. Diga comunión, conciencia e intuición. ¿Qué significa esto? En su espíritu está ese ADN de intuición. ¿Qué es la intuición? La intuición en el espíritu del ser humano es que todo ser humano en el fondo de su corazón, en el fondo de su ser, de su espíritu, sabe que existe un Dios. Aún los que se dicen ser ateos, muy dentro de ellos, si se ponen a pensar, dicen, no, sí debe existir Dios. Yo te hago una pregunta, aunque tenías ciertas dudas, pero cuando no conocías al Señor Jesucristo, ¿sí o no? Cuando te ponías a pensar, decías, ¿Dios existirá? Y había como una vocecita interna que decía, sí, sí existe. ¿No les pasaba eso? ¿A quién? A todos nos pasa eso. Porque todo ser humano tiene un chip en su espíritu que se llama intuición de parte de Dios. Y esa intuición a todo ser humano le dice, Dios existe, aunque tú lo quieras negar. Hay una vocecita interna que te dice, sí, Dios existe. Esa es la intuición y está en el espíritu. La conciencia en el espíritu del ser humano es la capacidad de conocer a Dios.
La intuición es el chip que nos dice a todos si existe un Dios. La conciencia es la parte del espíritu que se puede conectar con Dios. Y el Espíritu de Dios da testimonio ¿a quién? A nuestro espíritu. Un abismo representado en el Espíritu de Dios llama a otro abismo representado en tu espíritu. ¿Por qué el abismo por qué se les puede simbolizar abismo al Espíritu de Dios? Porque es eterno, es insondable, y asimismo nuestro espíritu. El Espíritu de Dios da testimonio a tu espíritu, la comunión. La comunión. La conciencia, podemos conocer a Dios. La comunión, el Espíritu de Dios dando testimonio a nuestro espíritu para tener comunión. Entonces, en el espíritu está la intuición, todos sabemos que Dios existe. La comunión, todos podemos, la conciencia, todos podemos conocer a Dios. Y la comunión, todos podemos comunicarnos con Dios en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor? Así que el número 3 representa la Trinidad divina. El número 3 representa la composición del ser humano, ¿sí? Espíritu, intuición, conciencia y comunión. Alma, todo vuestro ser, espíritu, alma. En el alma está nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones. Y cuerpo. Y en el cuerpo están representados todos los sentidos corporales. Ahora, el orden que debe haber en nuestra composición siempre es el espíritu, luego el alma y luego el cuerpo. Pero cuando andamos sin Cristo, andamos al revés. Es por ello que necesitamos del Espíritu Santo para que venga a traer orden, a poner en orden las cosas. El hombre carnal, dice, no entiende las cosas de Dios. Pero el hombre espiritual sí. El hombre carnal es el que trae los cables al revés. Está gobernado por la carne, por su alma, y el espíritu está ahí muerto. Ese es el hombre carnal. Y las obras de la carne son manifiestas. Y luego las puede leer en Gálatas capítulo 5. Creo que del 18 en adelante. Y manifiestas son las obras de la carne. Y ahí menciona todas. Mas sin embargo, ahí mismo en Gálatas el apóstol Pablo dijo: andad ¿en qué? En el Espíritu. Y no satisfagan las obras ¿qué? De la carne, las cuales son infructuosas. Andemos en el Espíritu. Cuando Cristo vino, el Espíritu de Dios empezó a ordenarnos. Y ahora es el Espíritu Santo el Espíritu del hombre, el que debe estar gobernando, guiado por el Espíritu Santo. Es decir, nuestro espíritu tiene que estar sometido a Cristo, sometido al Espíritu Santo, para que ahora tengamos ese dominio propio, esa autoridad para poder guiar y gobernar nuestra alma y sujetar nuestra carne en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Ahora escuche bien, en la Trinidad del ser humano, Dios trabaja siempre de dentro hacia afuera y el diablo siempre trabaja de afuera hacia adentro. El diablo no puede entrar si usted no le abre. Escuche, el diablo no puede entrar si usted no le abre. Pero también hay otra realidad. El Señor Jesucristo, como un caballero, no entra si usted no le abre. Ahora, el Señor Jesucristo toca. Y aquí estoy a la puerta, ¿y qué? Y llamo. Si alguno abriere, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. El Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, el Padre, siempre va a tocar. Hijo,
Siempre va a tocar. Cuando el ser humano está perdido, toca la puerta de su corazón, toca su mente. ¿Puedo entrar? ¿Cenar contigo? ¿Tener comunión? Y usted decide abrir o no. Y una vez que usted abre, Él entra y empieza a trabajar de dentro hacia afuera. Ordena las cosas, ordena su espíritu, ordena su alma y somete su carne. Pero el diablo no. El diablo no toca, él engaña, él embiste. Él, si te descuidas, llega y te atropella. Él no es caballeroso, aunque a veces aparenta ser caballeroso. Él llega y atropella y se quiere meter a la fuerza. Pero eres tú el que decides si entra o no. Eres tú el que decides abrir las puertas o cerrarlas. ¿Cuántos pueden decir amén? Así que el diablo no va a entrar si tú no se lo permites. Un hombre dijo: ¿pueden los pajarillos volar por encima de tu cabeza? Sí pueden hacerlo, no lo puedes impedir, pero sí puedes impedir que hagan nido en tu cabeza. ¿Cierto? Así son las tentaciones. Tú no puedes impedir las tentaciones. Las tentaciones van a andar por ahí siempre volando y de repente, ay, caray, me vino este deseo tan feo, tan malo. Pero tú decides atesorarlo, decir no, lo desecho, no te doy permiso, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando viene una tentación, cuando viene el mal deseo, lo llevas cautivo, lo tomas en el nombre de Jesús. Pensamiento impuro, te llevo ahora a la cruz de Cristo y yo declaro la santidad de Dios sobre mi mente. ¿Cómo los cautivas? Con la palabra. ¿Cómo cautivas los pensamientos malos? Con la palabra de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Es por eso que debes tener la palabra de Dios en tu corazón. Cuando el diablo te lanza un pensamiento, una tentación, tú tienes una palabra con la cual contrarrestarla y llevarla a la cruz de Cristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Así que así Dios nos creó a su semejanza. Ya estamos terminando, ya nos extendimos mucho, ya no nos alcanzó otra vez el tiempo. Dios mío, es que es muy extenso esto. 3 es el número de la composición humana. Vamos a terminar solamente el número 3. Yo quería terminar hasta el número 4. 3 es el número del matrimonio cristiano. ¿El número de qué? Del matrimonio cristiano, no del matrimonio en general, del matrimonio cristiano. ¿Hay una diferencia entre el matrimonio pagano y el cristiano? Sí. La Biblia dice que nosotros debemos tener nuestro matrimonio en santidad, no como los que no conocen de Dios, sino que nuestro matrimonio debe ser, el hecho de nuestro matrimonio debe ser sin mancilla, honroso debe ser el matrimonio. Entonces 3 es el número del matrimonio cristiano. Miren lo que dice Eclesiastés 4:12: si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán. ¿Y cordón de qué? De 3 dobleces no se rompe pronto. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora en el matrimonio cristiano no somos nada más 2, los cuales venimos a ser uno, sino que ahora también está Cristo, está Dios en medio de ese matrimonio. Por eso es un cordón de ¿qué? De 3 dobleces. El matrimonio cristiano entonces está representado en el número 3, porque son 2 personas que se hacen una sola carne, pero ahora es Dios quien está gobernando ese matrimonio. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor Jesucristo? Si Cristo está gobernando el matrimonio, usted va a salir adelante. Por último, 3 es el número de la resurrección, es el número de la vida. Mateo 17:23:
Primera de Corintios 15, 42 al 44. Y yo leo, por favor, San Juan 11, 20, no, alguien que lea a ustedes, Primera de Corintios 15, 42 al 44, y alguien que lea San Juan 11, 23 al 27, y yo leo Mateo 17, 23. Mateo 17, 23 dice, y le matarán, mas al tercer día, ¿al qué? Al tercer día, número 3. El número 3 representa la resurrección y la vida. Y le matarán, mas al tercer día, ¿qué pasará? Resucitará, y ellos se entristecerán en gran manera. ¿Sí? El Señor Jesucristo murió, lo llevaron a la cruz, pero al tercer día, ¿qué hizo? Resucitó. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. El 3 está representado en la resurrección y en la vida. ¿Qué dice 1 Corintios 15, 42? Rápido. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembran en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así resucitaremos también nosotros. ¿Qué dice tan amable en Juan 11, 23? Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Sí. Ok. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así es. Sí. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y le dijo, Señor, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Todo aquel que cree en Jesús, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá en el nombre de Jesús. ¿Cuántos se pueden gozar por esto? Y termino aquí. Mire lo que dice 1 Tesalonicenses 4, 13 al 15. Si gusta irse poniendo de pie. 1 Tesalonicenses 4, 13 al 15. Si me puede ayudar alguien de la alabanza. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que están muertos físicamente, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos, diga, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, es decir, no seremos primero que ellos en la resurrección. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Denle un aplauso al Señor Jesús. Wow. Así como el Señor Jesucristo resucitó